Bueno, ¿cómo están? Este tutorial vamos a explicar el ejercicio La Tucumana SRL que es integral. También tiene en cuenta todo lo que estuvimos viendo en materia prima, mano de obra y carga fabril. Bien, bueno, comenzamos con el ejercicio. La Tucumana SRL. Y está bueno también para que veamos la variante que vimos en el anterior. Ay, se me fue. Perdón. La licuadora. Estuvimos viendo la licuadora, ¿sí? Y aquí hay una variante que, como les comentaba, podía presentarse un almacén de semielaborados en el medio de alguno de los centros productivos. Bien, así que tanto con la tucumana como con la licuadora tienen las variantes de este tipo de ejercicios integrales. Bien, bueno, vamos a ver entonces. La empresa La Tucumana SRL se dedica a la elaboración y venta de empanadas en sus dos variedades, empanadas de carne y empanadas de jamón y queso. Bien, el proceso se desarrolla en dos centros productivos, amasado y elaboración. Además cuenta con un almacén de semielaborados. Esto es lo que les estaba diciendo, que aquí aparece un almacén de semielaborados. Centro amasado. En este centro se prepara la masa que se utiliza para ambos productos y cuyas especificaciones son las siguientes. ¿Qué lleva la masa? Harina, margarina, huevos, mano de obra y la carga fabril. Nos da la carga fabril presupuestada, nos da la carga fabril real, ¿sí? Y nos dice que el volumen normal de producción requiere el consumo de 2.250 kilos de harina y la totalidad pasa al almacén de semielaborados. Y aquí nos da el almacén de semielaborados. Nos da existencia inicial, ingresos, consumo y existencia final. Bueno, algo para antes de avanzar que vale la pena aclarar, cuando a un almacén le faltan dos datos, o sea, en este caso tenemos existencia inicial, no hay ingreso, no hay consumo, no hay final. ¿Cómo hacemos? En general hay que despejar dos, ¿sí? Entonces ya nos está diciendo que hay maneras de calcular de alguna manera el ingreso y de alguna manera el consumo, ¿sí? Eso es algo importante. Cuando faltan los dos datos, hay que calcular desde dos lugares ambos, ¿no? Dos datos, necesitamos dos datos para calcular estos dos datos, ¿sí? Si hay tres incógnitas, si hay dos, ¿sí? En general falta el consumo y tenemos el ingreso, o falta el ingreso y tenemos el consumo, ¿sí? La existencia final, por supuesto, ¿sí? Bien, centro de elaboración. En este centro se elaboran dos variedades de empanadas. Las especificaciones por unidad son las siguientes. Empanada de jamón y queso, perdón. La materia prima lleva carne y jamón y queso, ¿sí? Masa, relleno de carne, las de jamón, queso, las de jamón y queso. Mano de obra a salida de máquina, horas máquina, el desperdicio de relleno se vende a 1 peso el kilo. Módulo de aplicación, jornales directos. Bien, algo también a aclarar, el primer centro, kilos de masa produce, ¿sí? Ahora vamos a hacer el gráfico de producción, pero es monoproductor. El segundo centro es poliproductor, empanadas de carne y empanadas de jamón y queso. Bien, gastos presupuestados, amortización de maquinarias, acá habría que ver si alguno no es carga fabril. Veamos, amortización de maquinaria sí, fuerza motriz sí, comisión de vendedores no, la sacamos. Mantenimiento de planta, sí, porque estamos hablando de la planta. Sueldo de los supervisores, se entiende que son también de la planta, sí. Y amortización de rodados comerciales, no. Bien, entonces la carga fabril para este ejercicio, para este centro, ¿no? Porque nos está hablando del segundo centro. Tendríamos que sumar 1.300, 1.200, son 3.000, perdón, 2.500 más 1.500 más 1.000 son 5.000, ¿sí? Carga fabril nos queda en 5.000. Bien, para este centro. En el centro anterior nos daba 3.000 pesos la carga fabril presupuestada. Bien, tenemos el dato. Y nos dice que el volumen normal de producción para el periodo es de 60.000 empanadas de carne y 40.000 empanadas de jamón y queso. ¿Qué nos pide? Evaluar el consumo y la existencia final del almacén de masa en el almacén de semielaborados por PEPS,
Bien, vamos a repasar el método PEPS. Determinar el costo unitario de empanadas de carne y empanadas de jamón y queso y calcular la cantidad necesaria de margarina para el volumen normal de producción del centro de elaboración. Bien, bueno, ¿cómo empezamos? Según mis consejos, leyendo primero todo el ejercicio. Bien, ya lo leímos. Ahora empecemos con el gráfico de producción. Tenemos una hoja. Gráfico de producción. A ver si me van ayudando. Bien, gráfico de producción. ¿Cuántos centros tenemos aquí? 2 productivos. Se grafican solo los productivos. ¿Cómo se llaman? Tenemos el centro amasado y el centro elaboración. Amasado y elaboración. Muy bien. ¿Qué nos dice aquí? ¿Cuáles son las materias primas que ingresan a amasado? Amasado tenemos harina, tenemos margarina y huevos. ¿Para fabricar qué? ¿Qué sale del centro amasado? Sale 1 kilo o kilos de masa. ¿Sí? Salen kilos de masa. Bien, pero ¿se acuerdan que en el ejercicio anterior, en el ejercicio del tutorial anterior, se me va el nombre, de la licuadora, y está de la licuadora, nosotros, ¿qué teníamos? Iban de un centro al otro sin almacenes, pero aquí aparece un almacén, ¿sí? Aparece el almacén de semielaborados. Nos dice que esa masa no pasa directamente al centro siguiente, sino que es depositada en un almacén de semielaborados. Entonces dibujamos nuestro almacén de semielaborados. Bien. Tengo está la sombra del celular, del cable, porque se acabó justo la batería. A ver si lo puedo sacar para un costado. Ahí está, ahí quedó un poco mejor. Bien. Bueno. Entonces, decíamos, centro amasado, centro elaborado, un almacén en el medio. ¿Sí? ¿Qué sale de amasado? La masa. Esa masa se deposita en un almacén. Vamos a ver qué datos tenemos del almacén. Tenemos una existencia inicial, sí, de 1000 kilos. ¿A cuánto están valuados esos 1000 kilos? A 2,90. ¿Sí? 1000 a 2,90, 2900. ¿Sí? Tenemos ese dato del almacén. ¿Qué más tenemos? ¿Tenemos los ingresos? No, hay que determinarlos. ¿Tenemos la existencia final? No, hay que determinarla. ¿Y tenemos el consumo? No, hay que determinarlo. Eso es lo que les decía recién. Nos faltan 3 datos. En general, siempre hay o dato de consumo, se puede despejar, y viene el ingreso, la existencia inicial y la final. ¿Sí? Bueno, eso significa que tenemos de alguna manera el dato en alguna parte del ejercicio. Bien, cuando a un almacén de semielaborados entra un semielaborado justamente, ¿qué sale de ese almacén? Lo que dijimos antes, el mismo semielaborado sin ninguna modificación. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el almacén no produce, no transforma, simplemente actúa como un centro justamente de depósito. ¿Bien? Entonces ingresa la masa, sale la masa. ¿Bien? ¿Y en elaboración se incorpora algo? Sí, tenemos otras materias primas. ¿Qué otras materias primas se incorporan? La masa viene de allí y se incorpora jamón, queso y relleno de carne. Relleno de carne, jamón y queso. Bien, ¿algo más? No, nada más. ¿Sí? Entonces, ¿y qué sale de este centro de elaboración? ¿Un solo producto es monoproductor o poli? Salen 2 productos. ¿Qué productos son? Empanada de carne, y empanada de jamón y queso.
empanada de jamón y queso. Bien, entonces tenemos 2 centros productivos, un almacén de semielaborados donde solo descansa, ¿sí? Y las materias primas. Materia primas, mano de obra y carga fabril en los distintos centros. Bueno, entonces decíamos, teníamos un almacén de semielaborado en el medio. Bien, bueno, ¿cómo empezaríamos aquí? Habíamos dicho que primero hacíamos el gráfico y segundo empezamos a plantear los costos unitarios que debíamos calcular. Bien, a salida del primer centro amasado, ¿cuántos costos unitarios debo sacar? El de la masa. Bien, entonces empezamos planteando centro amasado, unidad de costeo, un kilo de masa, unidad de costo. Bien, la mínima expresión. Ok, para ese centro. ¿Cuánto lleva y qué lleva este kilo de masa? Nos dice que el kilo de masa lleva materias primas, harina. ¿Cuánto? Cantidad necesaria, 900 gramos. Como tenemos que armar de 1 kilo, todos los gramos los tenemos que pasar a kilos, ¿sí? Entonces, para la harina, para la masa, 0,900 kilos. Son 900 gramos, 0,900 kilos de harina. ¿Bien? 0,900 kilos. Rendimiento no debemos aplicar 1 porque es necesaria, ¿sí? ¿Y qué valor? A 1,20. Bien, 0,900 por 1,20, 1,08. Bien, ¿qué más tenemos? Materia prima, margarina. La margarina también 100 gramos, son 0,100 kilos. ¿A qué valor? Cantidad neta, entonces son, en vez de 0,100, vamos a tener 1,5, ¿sí? 0,100 dividido 1,9 más 0,10 dividido 0,9, 0,111, 0,11 periódico, 0,11 kilos por, ¿qué valor? Nos dice a 1,50. Bien, a 1,50, nos quedó medio chiquitito, a 1,50 la margarina nos da un valor de 0,17. Bien, ¿qué más? Otra materia prima, los huevos. Huevos, 2 unidades, cantidad neta, rendimiento 100%, rinde al 100, dividido 1 sería, ¿a qué valor? La docena, pesos por docena, rendimiento 100, 0,9. Son 2 unidades, 0,9. ¿Sí? Dividido 12, entonces nos da por 2 huevos 0,15. ¿Bien? Muy bien. Perfecto. Hasta aquí tenemos. Podemos hacer, como habíamos hablado antes, el recupero al final del costo unitario o junto con lo que se recupere, ¿no? Siguiendo todo lo que es materia prima. Bueno, materia prima huevos, entonces dijimos 2 unidades, la docena 0,9, la dividimos por 12, 0,15. ¿Bien? Luego tenemos de mano de obra, a salida de máquina no hay que aplicarle el rendimiento, tenemos que lleva 0,10 horas máquina, horas hombre, rendimiento no se aplica, a 4 pesos la hora, 0,10 por 4, 0,40. Y nos queda la carga fabril. ¿Qué tenemos de la carga fabril? Como es monoproductor, lo podemos dejar en unidades, salvo que el ejercicio nos diga que debemos usar algún módulo. No nos dice nada, no. Así que podríamos dejarlo tranquilamente en unidades. Bien, nos dice que el volumen normal de producción requiere el consumo de 2.250 kilos de harina y la totalidad pasa al almacén de semielaborados. Bien, entonces, nosotros necesitamos sacar la tasa de aplicación de carga fabril, ¿sí? Para aplicarla, podemos dejarla en unidades a las unidades. Como es una unidad, bien, nos queda calcular la tasa. Perfecto.
pesos por unidad. Bien, y de esta forma sacaríamos el costo unitario. Primera incógnita, tasa de aplicación del centro amasado. Bien, vamos al segundo centro. ¿Qué tenemos que calcular? Para el segundo centro, elaboración, dos costos unitarios, empanada de carne y de jamón y queso. Hagámoslo. Centro, elaboración, tenemos dos unidades de costo. ¿Cuáles? Empanada de carne y empanada de jamón y queso. Bien, empanada de carne, división, empanada de jamón y queso. Bien, perfecto. ¿Qué necesitamos para fabricar cada una de ellas? Necesitamos materia prima, que el semielaborado masa. Masa, materia prima, masa para ambas, ¿sí? Materia prima, masa. ¿Cuánto necesitamos para la de carne y cuánto para la de jamón y queso? Lo mismo, 25 gramos, así que son 0,025 kilos de masa para ambas, ¿sí? Y nos dice que el rendimiento, nos da la neta y nos dice que rinde más, rinde un 120%. Fíjense que nos da un rendimiento de 120%. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la masa rinde un poco más. Puede pasar esto, que en lugar de rendir menos, rinde más. Sí, al estirarse, la masa rinde más, 120%. Entonces, a la cantidad neta se la divide igualmente por el rendimiento, en este caso 1,20. Bien, entonces dijimos 0,025 dividido 1,20 puede ser que rinda más. Entonces al rendir más, la cantidad necesaria tiene que ser menor. ¿Sí? Entonces 0,25 dividido 1,20 da 0,021 o 0,2128. 0,021. Bien, 0,021, 1,20, 0,021. ¿Y cuál es el costo? En este caso, de la masa. Bien, ¿de dónde tiene que venir? Del centro anterior. Pero ¿qué pasa? Aquí es donde se diferencia del ejercicio de la licuadora. No viene directo del centro anterior, sino que ¿de dónde va a venir? ¿Por qué? Porque no hay un centro anterior, sino que hay un almacén de semielaborados. Bien, entonces ¿de dónde debe venir este precio? Debe venir del almacén de semielaborados. ¿De dónde? Del costo unitario de ese almacén, del precio unitario. ¿Sí? ¿De quién? Del consumo de ese almacén. No lo tenemos, ¿sí? Entonces va a venir desde aquí. Cuando tengamos que calcularlo, 0,21 kilos de masa por ese valor. Bien, ya tenemos otra incógnita. Tasa y el costo unitario de la masa que tiene que venir de este almacén de semielaborados, no del centro anterior. ¿Bien? ¿Por qué? Porque está en el medio de ambos centros productivos. Bien, ¿qué más llevan? Se agregan las materias primas, habíamos dicho, relleno y jamón y queso. Para la de carne el relleno, ¿cuánto? 30 gramos, 0,03, rendimiento 0,90, así que 0,033, 0,0333. ¿A qué valor? A 7 pesos. Entonces aquí sí lo tenemos, nos da 0,233. 0,233. Perdón, acá había quedado este a determinar. Aquí nos queda este a determinar. Bien, relleno ya lo tenemos. Bueno, ¿cuál es el que se recupera? A ver, porque habíamos dicho antes en el anterior no teníamos desperdicio que se vende y aquí sí. El desperdicio de relleno de carne se vende a 1 peso. ¿Sí? Aprovechemos aquí para restar lo que se recupera. El desperdicio de carne, ¿cuánto es? Sí, la cantidad neta es 0,03 y la necesaria es 0,333. ¿Sí? La diferencia es 0, muy poquito. Recupero 0,033.
0,003. 0,0 sería 0,0333 menos 0,03, 0,033. 0,003. Bueno, ¿y a cuánto se vende eso? A un peso el kilo. Por 1, 0,03. 0,003. Bien, eso se debe restar. Perfecto. Bien, el jamón. ¿Quién lleva jamón? No estas, sino las de jamón y queso. Jamón. ¿Cuánto de jamón llevan? De jamón llevan 15 gramos, 0,015 a 15 pesos. ¿Es necesaria? No, es neta, pero el 100%, así que 15 pesos. Tenemos el costo para el jamón. Nos corremos un poquito. Tenemos el costo del jamón. 0,15 a 15 pesos, 0,225. El queso, cantidad necesaria, también 0,15. El rendimiento es 100. ¿A qué valor el queso? A 12 pesos. Así que aquí tenemos un costo de 0,18. ¿Y qué más tiene la de jamón y queso? ¿Algo más? No, nada más. Ambas, mano de obra. La mano de obra para la empanada de carne nos dice a salida de máquina, no hay que afectar rendimiento, son 0,05 para ambas, 0,05 horas hombre. ¿A qué valor? A 4 pesos la hora, entonces nos da 0,2. Bien, o 0,20. Lo mismo aquí, uy, me fui un poquito de costado, mano de obra directa, 0,05 horas hombre. ¿A qué valor? A 4 pesos. También nos da los 0,20. Bien, perfecto. ¿Y carga fabril? ¿Qué tenemos con la carga fabril? Carga fabril nos dice módulo de aplicación, jornales directos. Ya sabemos que debemos sacarla en jornales directos. Bien, entonces tasa de aplicación de carga fabril estará dada en pesos por jornales directos. Bien, y aquí, como ya tenemos los jornales directos, podemos dejarlos expresados por 0,20 pesos, ¿sí? Pero nos falta esta tasa, así que nos falta esto. Y aquí podríamos sacar el costo unitario con esas dos variables que faltan. Carga fabril, la tasa va a ser la misma, tasa de aplicación de carga fabril, pesos por pesos de jornal directo. No la tenemos por, en este caso, también los 0,20. Bien, los 0,20 de jornal directo. No lo tenemos, es la incógnita que nos falta. Bien, si nos queda para completar luego. Muy bien. Bueno, entonces, ¿qué nos queda averiguar en este ejercicio? Nos queda averiguar la tasa del primer centro, la tasa del segundo, ¿sí? Y nos queda completar el almacén de semielaborados para poder llenar el costo unitario de la masa. Bien, bueno, ¿quién me ayuda? ¿Qué habíamos dicho? Una vez que planteábamos todo, teníamos que buscar dentro del ejercicio algún dato que nos hable de los volúmenes normales para cada uno de los centros, ¿sí? Si nos daban de un centro, podíamos calcular del resto, ¿sí? Pero en este ejercicio no solamente nos dan de uno, aparentemente tenemos algo más. Busquemos juntos. Vamos a ver en el primero. Primer centro aparece, leamos, carga fabril presupuestada 3.000, ¿sí? Así que aquí podríamos sacar la tasa de aplicación, carga fabril presupuestada 3.000 pesos, ¿sí? 3.000 pesos, y el BNP lo podemos dejar en unidades porque es monoproductor. Tendríamos que buscar cuántos kilos de masa se fabrican normalmente en este centro. Bien, BNP en unidades, kilos de masa. Vamos a buscarlo. Busquemos juntos. Por aquí decía, el volumen normal de producción requiere el consumo de 2.250 kilos de harina. Bueno, ya nos está dando un BNP para este centro. Pero no es harina lo que produce
masa. Entonces, ¿nos sirve la harina para calcular la masa? Sí, nos sirve. Dato que tengo, dato al que quiero llegar. Entonces, partimos de esa regla de 3. Bien, tenemos. Dato que tengo. ¿Cuál es el dato que tenemos? La harina. ¿Cuánto? 2.250 kilos de harina. Bien, 2.250 kilos de harina. Dato al que quiero llegar, masa. Bien, entonces, si yo tengo que cuánto de harina es necesario para fabricar masa, si consumí 2.250, tengo la fabricación de masa normal. Bien, entonces, harina, dato que tengo, la especificación unitaria. ¿Dónde la busco? En lo que necesita la masa, por supuesto. Bien, ¿cuánto necesita de harina la masa? 900 gramos. Recuerden, cantidades necesarias. En este caso teníamos la necesaria, así que no hay que aplicar rendimiento. Eran 0,900, 0,900, porque la pasamos a gramos. 0,9 a kilos, perdón. 0,900 kilos. ¿Para qué? Para 1 kilo de masa. 1 kilogramo de masa. Bien, sí. Se consumieron 2.250, lo normal requiere 2.250, ¿sí? Entonces, ¿cuánto se fabricó de masa? 2.250 por 1 dividido 0,900, 2.500 kilos de masa. Bien, ya tenemos el BNP de la masa. Bien, voy a buscar para marcar el color, se me perdió el color. Tengo una virome roja. Hemos encontrado el volumen normal para el primer centro, 2.500 kilos. Bien, podemos ir a nuestro ejercicio arriba, BNP 2.500 kilos. ¿Lo puedo dejar en unidades? Sí. ¿Por qué? Porque el centro es monoproductor. Bien, entonces puedo calcular el primer centro. La tasa, 3.000 dividido 2.500, ¿sí? 3.000 pesos de carga fabril presupuestada dividido 2.500 unidades, que son los kilos de masa, tenemos una tasa de 1,20 pesos por cada unidad. Entonces la traslado aquí, 1,20 por cada unidad, es por la unidad del kilo de masa, es 1,20. Ya tenemos 1,08, 0,17, 0,15, 0,40 y 1,20. Nos sale el kilo de masa 3 pesos. Bien, ya tenemos el primer costo. Vamos al segundo. Bien, ¿qué hacemos? ¿Podemos trasladar los 3 pesos a este centro? No, ya dijimos que no. ¿Por qué? Porque hay un almacén de semielaborados en el medio de ambos centros. Entonces, es el momento para calcular el almacén de semielaborados, ¿sí? Y tenemos un dato. ¿Cuál? Nosotros sabemos que normalmente se fabrican 2.500 kilos. Lo que se fabrica en el periodo es lo que ingresa al almacén, ¿sí? Y podemos decir que el volumen normal, lo presupuestado, en este caso es lo producido. Bueno, era lo que les decía antes. Este ejercicio nos está dando, en este caso, el BNP, ¿sí? Pero también lo usamos para real. ¿Y por qué? Porque nos dice, el volumen normal de producción requiere el consumo de 2.250 kilos de harina y la totalidad pasa al almacén de semielaborados. Nos está dando la pauta de que lo que se elabora normalmente, en este caso ha pasado al almacén de semielaborados, entonces podemos usar ese dato para, como dato real para el almacén. Bien, ¿se comprendió? Entonces, lo que se produce, por supuesto, lo que sale del almacén, que es lo que se produce, ¿sí? En este caso va a ser lo que ingresa, los 2.500 kilos de masa. Bien, perfecto. Y ahí sí, estos 2.500 kilos, ¿a qué valor los voy a evaluar? A los 3 pesos que pude sacar durante el periodo. En el periodo me cuestan 3 pesos, entonces los calculo. Bien,
3.000 pesos. Perdón, a 3 pesos. 2.500 kilos a 3 pesos. Perfecto. 2.500 por 3 son 7.500. 7.500. Bien. ¿Y qué nos falta en este almacén? Nos falta la existencia final y el consumo. La existencia final no la tenemos, sabemos que resta nada más. ¿Sí? Sabemos que es PEPS. Bien. Bueno, pero necesitamos sacar de alguna manera el consumo, si no, no podríamos resolver este almacén. ¿De dónde podemos sacar el dato de este consumo? ¿Sí? ¿De dónde? Tenemos que buscar algún dato del segundo centro. Veamos si hay. Y por supuesto, debemos tratar de encontrar algún dato real, ¿sí? Salvo que también nos diga que lo normal se utiliza para completar el almacén. Veamos. Vamos a buscar por aquí. En todo el ejercicio, ¿qué nos dice? El volumen normal de producción para el periodo fue 60.000 empanadas de carne y 40.000 de jamón y queso. Bien, nos dice el volumen normal. Ok, bueno, acá hay que establecer algo que en este ejercicio, ¿sí? Nos está diciendo, no nos da un dato normal tampoco, ¿sí? Y no nos da tampoco un dato real, ¿sí? Como no nos está dando, nos está dando volumen normal y volumen normal en los dos centros, ¿sí? No tenemos datos reales aparte. Por lo tanto, ¿sí? Si no hay un dato real, real aparte, significa que los datos normales han coincidido con lo real. ¿Se entendió? De vuelta. Yo había dicho en el ejercicio de la licuadora, como teníamos un dato normal, ¿sí? Con ese dato de volumen normal calculábamos todos los volúmenes de los centros anteriores. Bien, y no hacía referencia a otras especificaciones de real. Bien, y en este lo mismo, tenemos un volumen normal, bien, tenemos el volumen normal del segundo centro, tenemos el volumen normal del primero, que dice que sí pasa al almacén de semielaborados, por eso nos está diciendo que se tiene que utilizar como real, bien, y en el segundo centro no nos dice nada tampoco, por lo tanto, tenemos que considerar que también los datos normales se utilizan para calcular lo real, ¿sí? Entonces, calculemos el volumen normal del centro 2, ¿sí? Y eso nos va a servir para determinar también el consumo del almacén. A ver si se entiende. Nosotros sabemos que en este centro, según nuestro enunciado, tenemos un volumen normal de producción de 60.000 empanadas de carne y 40.000 de jamón y queso. Bien, ya lo podemos usar directamente para la tasa. ¿Estamos de acuerdo? Sí, viene el dato muy claro. Tenemos 60.000 de carne, 60.000 unidades, ¿sí? ¿Cuál era el módulo de aplicación? Nos había dicho el ejercicio, jornales directos. 60.000, ¿sí? Vamos a calcular. Tasa de aplicación de carga fabril. Carga fabril presupuestada, busquemos en el ejercicio, nos dice que fue de 5.000. ¿Bien? ¿Encontraron todo? Sí, lo habíamos sumado. 5.000. Muy bien. ¿Y cuál es el BNP? 6.000. ¿Sí? ¿Cuánto lleva? 0,20. 6.000 por 0,20. Que 0,20 jornales directos. Bien. Más, ¿cuánto se fabrica de jamón y queso? 40.000 normalmente. 40.000 por, también lleva de jornales directos 0,20. 0,20. ¿Sí? Esto nos da 5.000. Y el denominador, el divisor, 20.000. 20.000 pesos de jornal directo. Recuerden que esto da un porcentaje, ¿sí? Yo lo voy a hacer 5.000 directo y lo pongo en pesos. En el resuelto lo tienen como porcentaje. Tienen más 5.000 dividido 20.000, 0,25. Lo tienen en este resuelto, lo tenían directo.
0,25. 0,25 pesos por cada peso de jornal directo. Ya tenemos aquí la tasa de aplicación de carga fabril. Tasa de aplicación 0,25 por 0,20, eso nos da 0,05. Bien, y para el otro lo mismo, 0,25 la tasa por 0,20, 0,05. Bien, nos está faltando solo resolver el almacén para poder calcular este costo. ¿Sí? Bueno, entonces ya sabemos que podemos usar el dato de esta producción. Vamos para aquí arriba. Tenemos BNP de este centro, 60.000 empanadas. ¿En qué tenía que estar? En lo que se produce, empanadas de carne y de jamón y queso. 60.000 unidades y 40.000 unidades, que las tuvimos que pasar a jornales directos. ¿Bien? Muy bien, 60.000 y 40.000. Si tenemos este dato, ¿sí? Y no tenemos más datos reales, tenemos que usar este dato para poder llenar el almacén. ¿Se entiende? Si en el ejercicio vinieran datos reales diferentes a los de volumen normal, tendríamos que usar los datos reales para llenar el almacén y los de los BNP para calcular las tasas. ¿Se entiende? Bien, entonces, dato que tengo, dato al que quiero llegar. ¿A qué quiero llegar yo? A cuánto consumí de masa, ¿sí? No a cuánto fabriqué, que ya lo tengo 2.500, sino a cuánto consumí para poder completar el almacén. Bien, entonces, dato que tengo, 60.000. ¿60.000 qué? Empanadas de qué? De carne. Bien, y 40.000 empanadas de jamón y queso. ¿Sí? ¿Y a qué quiero llegar? A los kilos de masa. ¿A qué quiero llegar? A los kilos de masa. Bien, ¿a qué quiero llegar? A los kilos de masa. Bien, hagamos entonces. ¿Cuánto lleva de masa cada empanada de carne? A ver, ¿quién me ayuda? Lo teníamos por ahí. Una empanada de carne. ¿Dónde lo tenemos? Aquí. Una empanada de carne. 0,021. 60.000 nos da, un poquito más chiquito, 60.000, 1.250 kilos de masa. Bien, ya tenemos un primer dato. Una empanada de jamón y queso, ¿cuánto lleva? ¿Cuánto necesita de masa? Necesita 0,02. Bien, 0,021, perdón, 0,021. Bien, 0,021. 40.000, ¿cuánto se llevan de masa? 833,33. 833. Lo podemos dejar siempre con dos decimales, ¿sí? Entonces, ¿cuál fue el consumo real de masa? 1.250 kilos más 833,33 kilos. Esto da un total de 2.083,33 kilos. Ese es el consumo del almacén de semielaborados. Consumo, almacén de semielaborados. Bien, lo trasladamos hacia aquí. Bien, consumo 2.083,33 kilos. ¿Sí? Existencia final, la sacamos por diferencia, nos da 1.416,67. ¿Sí? 1.416,67. ¿Y a cuánto se evalúa? Si es PEPS, primero que entra, a 2,90 son los primeros que salen. Entonces salen 1.000 a 2,90, ¿sí? Y la diferencia, 600, un poquito menos, con 77, vamos a hacerlo así les queda. 1.000 a 2,90 son los que se consumen primero y 2.083 menos 1.000 son 1.083,33 por 3. ¿Sí? Entonces esto me da un valor de,
ya lo sacamos. Ah, ¿y a cuánto nos queda la existencia final? Primero que entra, primero que salió, nos queda últimas compras, 1467, nos quedan a 3. ¿Sí? Podemos hacerlo directamente a 3, 1417 por 3. Eso nos da, lo tengo por aquí, 3000, sí, 1416,67 por 1416,67 por 3 por 3. 4250,01. Bien, o calculo directo o hago esta sumatoria. Es lo mismo, ¿sí? Tienen los números por ahí, sí, 1000 a 290 son 1290, perdón, 2900, 2900 más 1083,33 por 3, 3246,38. Con 38. Bien, este total es el que queda aquí, que nos da 6146,38. ¿Sí? Que si sumamos y hacemos, acá se hace el promedio, 6146,38 dividido 2083 nos da un promedio de 2,95. Bien, pueden hacer la comprobación. 2900 más 2900, la estoy haciendo yo también, más 2900 más 7500 menos 4250,01. Uy, perdón, se me fue, lo estoy haciendo con la izquierda. Más, dijimos, más 2900 más 4, más 7500, más 7500 menos 4250,01. 6149. Bueno, es por el redondeo, los 6146,38. Bien, a 2,95, ¿sí? A 2,95 nos da el valor para poder trasladar aquí. ¿Ven? Yo no trasladé los 3 pesos, trasladé 2,95, que es el consumo. Bien, a 2,95. Y ahora puedo calcular 0,021 por 2,95 nos da 0,061. 0,061. 0,061. Y aquí 0,021 por 2,95 también 0,061. 0,61 más 0,233 menos 0,03 más 0,20 menos 0,05 más 0,05, perdón, el costo de la empanada de carne es 0,542 y el de la empanada de jamón y queso es de 0,716. Bien, objetivo cumplido por ahora del costo unitario. ¿Qué más nos pedía el ejercicio? Valuar el consumo y la existencia final de la masa. Perfecto. Valuamos consumo, valuamos existencia final. Bien. Consumo y existencia final. APEPS. Bien. Perfecto. ¿Y qué más nos pide? Nos pide determinar el costo unitario. Determinamos los dos costos unitarios. Perfecto. Y por último nos pide calcular la cantidad necesaria de margarina para el volumen normal de producción del centro elaboración. Bien, calcular la cantidad necesaria de margarina, cantidad necesaria total. Bien, bueno, pensémoslo un ratito a ver si nos sale. ¿Quiénes llevan la margarina? ¿Quién lleva la margarina? ¿Quién consume la margarina? ¿Quién lleva la margarina? Bien, y nos está pidiendo, calcule la cantidad necesaria de margarina para lo que se produjo en el centro de elaboración. Bien, pensémoslo. ¿Sí? En el centro de elaboración, ¿qué se consume? ¿Quién consume? ¿Quién consume la margarina? La margarina la consume, ¿quién? La masa, ¿sí? Los kilos de masa. Los kilos de masa. Entonces, tenemos que buscar cuáles fueron los kilos elaborados en el centro de elaboración. A ver,
Vamos a buscar cantidad de kilos. Dice cantidad necesaria de margarina para el volumen normal de producción del centro de elaboración. Para este volumen normal de producción. Para 60.000 y 40.000. Bien, para 60.000 y 40.000 nosotros estamos diciendo que para esto, ¿cuánto necesito consumir? 2083. Ya lo sabíamos. Para cantidad de 60.000 y 40.000 empanadas necesito consumir 2083,33. ¿Sí? Entonces, si necesito consumir 2083, ¿sí? ¿De quién? De masa, ¿sí? Dato que tengo, dato al que quiero llegar. Vamos a calcular la margarina. Margarina. ¿Se ve ahí? No. Margarina. Dato que tengo, dato al que quiero llegar. Margarina, 2083,33. Dato al que quiero llegar, masa. Dato que tengo, la masa. Dato que quiero llegar a la margarina. Total, ¿no? Y nos dice a la margarina para lo que se produjo en elaboración. Si nos hubiese pedido la margarina necesaria para lo que se produjo en amasado, tendríamos que usar los 2500 aquí. Por eso, pero estamos usando los 2083 porque nos pide de acuerdo al BNP del centro de elaboración. ¿Bien? Bueno, 2083, ¿cuánto de margarina? Bueno, 1 kilo de masa. ¿Cuánto necesita de margarina? Busquemos 1 kilo de masa. ¿Cuánto necesita de margarina? Necesaria 0,11. ¿Sí? Que eran los 0,100 dividido 0,9. 0,11. 1 kilo 0,11 de margarina. Sí, consumí 2083. ¿Cuánto fue la cantidad necesaria de margarina? Saquemos el cálculo. 231,48. ¿Qué? Kilos de margarina. Bien. Y ahí tenemos el tercer punto del ejercicio. Bien, este fue un poquito más corto que el ejercicio de la licuadora, ¿sí? Pero bueno, a repasar en esto. Cuando hay un almacén de semielaborados en el medio, no puedo pasar el costo unitario al centro siguiente. Debo obtenerlo del consumo del almacén. ¿Y para qué servirá el costo unitario? Para los ingresos. ¿Bien? Eso es clave para este ejercicio. Cuando hay un almacén, no puedo pasar el costo unitario de un centro al otro. Fíjense, no es 3 lo que pasa, es 2,95 que salió del consumo del almacén. ¿Bien? Y segundo dato importante. En este ejercicio nos daban los volúmenes normales. Bien, nos daban volúmenes normales en ambos centros, en el primero y en el segundo. Bien, nos daban en los dos centros y no nos daban nada de real. No nos daban datos reales. Bien, nos decía solamente que pasaba al almacén de semielaborados. Entonces tuvimos que usar los datos de BNP para llenar este almacén. Pero puede pasar que en un ejercicio se les dé los BNP, ¿sí? Se les dé los BNP, pero tengan que calcular a su vez, ¿sí? Los datos reales. Bien, por ejemplo, se les dice el BNP fue de 60 y 40, pero la producción real fue de 55.000 empanadas y, no sé, 45.000 de jamón y queso, ¿sí? Un dato diferente. Entonces habría que hacer los mismos despejes, pero unos para hacer el BNP, ¿sí? 60.000, 40.000 se utilizarían como regla de 3 para pasar al BNP de este centro, ¿sí? Y los 55 y 45, por ejemplo, se utilizarían, sí, para sacar el consumo del almacén. ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces, si nos dan el dato del volumen normal, ese se usa solamente para calcular la tasa de aplicación y el BNP del centro anterior o del siguiente, por regla de 3, ¿sí? Utilizando las especificaciones de cantidades necesarias. Si nos dan los BNP, no se utilizan los BNP para llenar los almacenes porque son reales y los BNP son presupuestados. Pero justamente si no los puedo utilizar me tendrían que dar datos reales. Si el ejercicio no da los datos reales, utilizo sí los BNP. Bueno, espero que lo entiendan, ¿sí? Esto es un ejercicio bastante complejo, al igual que la licuadora, ¿sí? Son la mayor complejidad que podrían tener este tipo de ejercicios, ¿sí? Bueno, seguimos.